Muy buenas noches con todos los participantes. Les damos la bienvenida al primer día del Congreso de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad de la SUAY, conjuntamente con la Escuela de Derecho y con el apoyo del estudio jurídico Legal. Para nosotros es un honor poderles tener tres ponentes de máxima calidad. Estamos muy contentos de poder ver a gente conectada. No olviden que también tenemos nuestra transmisión en Facebook. Ahora, mi compañera Francesca Mancino le va a dar la introducción a Santiago Ceballos. Un gusto con todos. Muy buenas tardes con todos. De parte de la Escuela de Derecho, bienvenidos al primer Congreso de Propiedad Intelectual. Como dijo Andrés, vamos a dar inicio en este primer día con la exposición del doctor Santiago Ceballos. El doctor actualmente es director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI desde el 18 de mayo de 2018. Fue además asesor en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Además, fue director nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IETI. A nivel internacional, se ha desempeñado como presidente de Prosur y como vicepresidente del Comité Permanente de Derecho de Autor en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esta tarde nos hablará del tema la evolución de los derechos de autor en el Ecuador y su importancia en los negocios. Bienvenido, doctor, y ahora le doy la palabra. Muchísimas gracias, Francesca. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas tardes con todos. La verdad es un placer para mí, un gusto. Siempre estar cerca de la academia es importante para la administración y para la autoridad de propiedad intelectual. Es fundamental el compartir conocimientos y más que nada, como yo suelo decir, hablar de las experiencias y un poco de las situaciones con las que nos encontramos frente a este tema de la propiedad intelectual en lo relacionado a la cercanía a la academia y los conceptos. Tomando en cuenta, digamos que la forma como se encuentra organizada este primer día, como lo anunció Francesca, yo voy a hablar un poco más de la evolución del tema de derecho de autor, cómo se ha venido dando, la razón de ser y la importancia que tiene el derecho de autor en los negocios. Esto a partir de que existe yo diría que cada vez existe una mayor conciencia en el Ecuador respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual y en particular cuando nos referimos al ámbito del derecho de autor. Hablamos de industrias culturales, algunos datos ya les voy a compartir durante la presentación, pero en general por donde quisiera arrancar es por decirles que, bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Me confirman, ahí creo que se puede ver la presentación, la pantalla completa. Sí, doctor, sí se ve. Ok, listo. Muchísimas gracias, Andrés. Como les decía, hablar más de la evolución de los derechos de autor. De hecho, con el doctor Cordero lo van a ver luego ya la introducción en general del tema de derecho de autor y con Flavio al final, que por cierto les envío un saludo a los dos por estar. Y es un gusto realmente, un honor el poder compartir con ellos profesionales que conocen muy bien del sistema de propiedad intelectual y en particular del tema de derechos de autor. Entonces, como les decía, yo me voy a concentrar en otros aspectos en particular. Vamos a ver el tema de los antecedentes históricos, un tema de propiedad intelectual, derecho de autor, derechos conexos, el plazo de protección, todo esto enfocado en el ámbito de las empresas y la utilidad que tiene el sistema de derecho de autor en estos momentos. Entonces, quisiera partir por algo, y es que cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de bienes intangibles, bienes que tienen un trabajo detrás, un trabajo intelectual, un trabajo que al igual que cualquier otro trabajo, debe ser compensado, debidamente compensado. Y el sistema de propiedad intelectual que está diseñado para proteger las soluciones técnicas a problemas, que serían los inventos por el ámbito de las patentes, las creaciones en el ámbito literario o artístico, como el caso de un libro, por ejemplo, los signos que identifican productos o servicios en el mercado, es el caso de las marcas, signos distintivos, las variedades vegetales, que tienen que ver con la protección a variedades o plantas que
han sufrido algún trabajo intelectual alrededor de su conformación genética principalmente, y a partir de eso, pues, se genera un valor en cuanto a la diferenciación que tiene en cuanto al color, al tamaño, a la presentación, al aroma, incluso. Y en particular para un país como el nuestro, que uno de los rubros de exportación principales es el tema de las flores. Pero también es importante hablar del asunto de los conocimientos tradicionales. Justamente hoy en la mañana tuve la oportunidad de participar en la conferencia mundial relacionada con ABS, es decir, protección de conocimientos tradicionales y acceso a recursos genéticos y biológicos. Y pudimos ver lo importante que es para un país como nosotros el hecho de que exista que seamos un país megadiverso, un país pluricultural, multiétnico, y que eso genera muchísimo valor en intangibles. Es decir, que a economías como la nuestra, es muy importante que, más allá de que tenemos rubros, por ejemplo, de petróleo, el petróleo se puede terminar, el conocimiento y la capacidad creativa del ser humano, y en particular de los ecuatorianos, es muy alta. Dentro de eso, los conocimientos tradicionales, si bien tienen una protección sui generis y no son estrictamente parte de la propiedad intelectual, pues son importantes a ser considerados y evaluados dentro de este contexto de la propiedad intelectual. Hay algunos antecedentes históricos que nos van diciendo el cómo ha ido evolucionando la propiedad intelectual en el mundo, el derecho de autor en particular, y qué es lo que ha ido pasando aquí en el Ecuador también. Con eso vamos a llegar a entender básicamente por qué está conformada, cómo está conformada la propiedad intelectual en nuestro país, o regulada o enmarcada. Arrancaríamos por esto. Y es que el antecedente más antiguo que se tiene en temas de derecho de autor, digamos que formalmente establecido, es aquella regulación que tenía la dinastía Song en China entre los años 960 y 1210, en los cuales se empezó a regular por parte de la corte imperial la reproducción de lo que podríamos considerarlo ahora, o lo consideraríamos ahora, obras literarias. Es decir, aquellas cuestiones relacionadas con escritos que contaban historias, si ustedes lo quieren mirar así, es justamente por donde se empezó a regular. Y el antecedente, como les decía, más antiguo en temas de derecho de autor. Tanto que estos escritos, estas historias contadas de forma escrita, tenían una inscripción que hablaba de la prohibición de reproducción de esa creación. En ese caso, una obra literaria en los conceptos modernos. Y adicionalmente se estableció un registro de este tipo de creaciones ante las autoridades competentes. Obviamente, y es importante mencionar esto, que este tipo de registros se realizaban, o este tipo de regulaciones se tenían con dos fines. Sí, está bien, proteger el tema de la creación, pero adicionalmente el controlar el contenido, el saber qué es lo que se decía, por ejemplo, del gobernante, qué es lo que se pensaba o se decía o se contaba de una situación o una decisión. Entonces, es justamente por ahí por donde arranca esta regulación. ¿Ok? Ahora, es importante tomar en cuenta también que este antecedente, y de hecho existen archivos al respecto, que fue evolucionando y cambiando digamos que en diferente medida o diferentes formas durante toda el transcurrir del tiempo, ¿ya? De las diferentes dinastías, reyes, gobernantes de los diferentes reinos o culturas. Por otra parte, llegamos hasta el siglo XVIII, para ser exacto, 1710. Y en ese año, la reina Ana emitió lo que se conoce como el Estatuto de la Reina Ana. Este Estatuto de la Reina Ana, que fue publicado el 10 de abril de 1710, fue la primera norma de derecho de autor, estrictamente hablando. Es el primer antecedente del copyright. Y aquí, sin profundizar un tanto sobre los sistemas de protección,
es necesario diferenciar lo que es el derecho de autor de lo que es el copyright. El copyright es un sistema de protección también de las creaciones literarias o artísticas, pero que se maneja bajo otras lógicas. Y tan simple como esto. El derecho de autor es derecho de autor, es decir, gira alrededor de la existencia de una persona natural, de un creador, del autor, todo el sistema de protección. En el caso del copyright, de la traducción claramente, es un derecho de copia que tiene digamos que todo el sistema está establecido alrededor de la obra, es decir, del objeto de protección, sin que el autor tenga la relevancia que tiene en el sistema de derecho de autor. Se hizo por primera vez un reconocimiento de derechos a favor del creador y también se estableció un plazo de protección. Se estableció por primera vez un límite a ese derecho, que era básicamente la vida del autor. Entonces, estos antecedentes del derecho de autor, como ustedes van viendo, van conformando el sistema, si ustedes quieren decirlo, moderno del derecho de autor que tenemos en la actualidad con las regulaciones, digamos, incluso la capacidad que tienen de negociar los titulares de derechos o los autores o la forma de gestionar estos derechos alrededor de específicamente este tema de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales de autor. Ahora bien, seguimos avanzando y en Ecuador el primer antecedente que existe formal en temas de regulación de propiedad intelectual es el establecido en la Constitución de 1835. En la Constitución de 1835, en el artículo 99, por primera ocasión en una norma nacional, se establece una regulación, una protección al autor o inventor. Si bien ustedes podrán leer lo que dice en la diapositiva, se habla de un derecho de exclusividad sobre un descubrimiento. Eso ha ido evolucionando, los conceptos han ido cambiando, obviamente. Se da la posibilidad o mejor dicho, se realiza un reconocimiento de la actividad creativa sobre bienes intangibles. Es decir, la actividad creativa que tiene como resultado un objeto de protección por el ámbito de la propiedad intelectual, en particular del derecho de autor, una creación en el ámbito literario o artístico, se comienza a otorgar un derecho exclusivo. ¿Ok? Entonces, esta regulación, que es el primer antecedente que existe en el Ecuador, obviamente fue evolucionando y ha ido evolucionando hasta las normas actuales. De hecho, existieron varias regulaciones desde 1835 hasta el año 2016, que es la última norma que se emitió en temas de propiedad intelectual acá en nuestro Ecuador, que es el Código Ingenios, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Ha ido evolucionando el concepto y ha ido cambiando, conforme también las obligaciones que el Ecuador como país ha ido adquiriendo a nivel internacional. Esto es fundamental y lo que les voy a mencionar en este momento es fundamental que ustedes conozcan, entiendan y lo interioricen, tomando en cuenta lo siguiente. Antes de 1995, el Ecuador no formaba parte de la Organización Mundial de Comercio. En 1995, cuando el Ecuador ingresa a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, se establecen ciertas obligaciones para nuestro país, para el Estado ecuatoriano, respecto de varios temas, obviamente de índole comercial. Pero, adicionalmente, en temas de propiedad intelectual, se adquiere la obligación de tener un estándar mínimo, de establecer el estándar mínimo internacional de todos aquellos miembros de la Organización Mundial de Comercio. Este estándar mínimo de protección de propiedad intelectual está establecido en los acuerdos de materia de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocidos como ADPIC en español, TRIPS en inglés, y básicamente estos acuerdos, esta normativa en temas de propiedad intelectual, lo que hace es estandarizar, poner un piso mínimo dentro del cual todos los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio deben cumplir. Entonces, formamos parte de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y luego de esto teníamos la obligación de adecuar nuestra normativa a estas obligaciones. De hecho, el 19 de mayo de 1998, cuando se promulga
la Ley 83, así se la ha denominado, la Ley de Propiedad Intelectual, es el cuerpo normativo en materia de propiedad intelectual que lo que hace es justamente adaptar o introducir, interiorizar estas obligaciones en materia de propiedad intelectual que el Ecuador tuvo por el ingreso a la OMC y las pone en la normativa nacional en la Ley de Propiedad Intelectual. Pero es importante referirse a la Ley de Propiedad Intelectual en algunos detalles. La primera es que era la primera norma en temas de propiedad intelectual relacionada a la conformación de una estructura estatal, unos procedimientos especiales. De hecho, esa norma hizo, por ejemplo, estableció jueces de propiedad intelectual, luego ya se derogó esa norma y ya no existieron, pero establecía toda una estructura alrededor del sistema de propiedad intelectual. En particular, en temas institucionales, crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual con competencia en todos los ámbitos que vimos al inicio, en temas de propiedad industrial, inventos, derechos sobre patentes o las invenciones, signos distintivos, derechos de autor, y variedades vegetales, y también le otorga a esta autoridad administrativa, que para la fecha era algo novedoso, la capacidad de poder realizar o procesar temas de observancia de derechos de propiedad intelectual. La observancia de los derechos de propiedad intelectual es el ejercicio de los derechos que tiene una persona sobre un objeto, intangible en este caso, y relacionada a acciones que pueden estar en el ámbito administrativo, civil o penal. Es decir, la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda pronunciarse sobre la existencia o no de una infracción de un derecho de propiedad intelectual. En este sentido, como les decía, estableció un estándar, los ADPIC, el Ecuador lo adoptó en la Ley de Propiedad Intelectual, interiorizó, se estableció todo este sistema, yo diría, aparataje estatal alrededor del tema de propiedad intelectual y pues empezó a funcionar así. Esto estuvo vigente durante un poco más de 18 años y lo que sucede es que el 9 de diciembre de 2016, tomando en cuenta que entre 1998 y el 2016 teníamos una nueva constitución, la constitución del año 2008. Esta constitución del año 2008 hace varias cosas en temas de propiedad intelectual. Entre ellos, desarrolla, y no solamente en temas de propiedad intelectual, en muchos temas, pero en particular en temas relacionados a propiedad intelectual, establece lo que se denomina el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Así como la Constitución establece el Sistema Nacional de Educación Superior, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Educación Intercultural y todo diferentes sistemas, lo que hace él en particular en temas de propiedad intelectual o alineando la propiedad intelectual a ciencia y tecnología, se establece el Sistema de Ciencia y Tecnología. ¿Esto qué significa? Que debe existir una norma a nivel orgánico que desarrolle esa temática. Y es por eso que en el año 2016, luego de una discusión que tomó casi 3 años, me parece, desde el 2014 arrancó el tema de hablar de una nueva norma en temas de propiedad intelectual, se promulgó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Y dentro de este Código Orgánico se incluyen el libro 3, que tiene relación directa y que regula todos los temas de propiedad intelectual, entre ellos los temas de derecho de autor. Es importante mencionar que en la parte de derecho de autor, y más allá de que obviamente en su momento el doctor Cordero y también el doctor Arosemena hablarán sobre algunas cuestiones ya puntuales del código, sí quisiera mencionar que en temas de derecho de autor existe un desarrollo bastante amplio en el código, como se denomina el código Ingenios, en el COESI. Esto es el resultado de diferentes cosas. Y esta es una opinión, digamos que más propia como Santiago Ceballos que una opinión como director del SENADI. Y es que esta norma lo que hace es incluir ciertos temas o desarrollar ciertos temas que antes o que no necesariamente una normativa de propiedad intelectual tiene que incluir. Por ejemplo, una normativa de propiedad intelectual tiene que regular temas relacionados con
software, ¿ok? Porque es uno de los objetos de protección por derecho de autor. Pero esta norma da un paso más allá y también da líneas de la política pública que debe existir alrededor del software y establece un sistema o un procedimiento alrededor de la adquisición de software por parte del Estado. El Código Ingenios, como toda norma, y esto tomando en cuenta que la mayoría de quienes nos acompañan acá son estudiantes de Derecho o abogados, les debo decir algo, y es que las leyes, las normas, no son desarrolladas ni por abogados ni por técnicos, son desarrolladas por políticos. Y eso es algo que nosotros debemos tener absolutamente presente, puesto que las leyes tienen una carga política, una carga ideológica. Eso es absolutamente real. Y esto sucede en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Tiene una carga ideológica, política, como aquella que les estoy manifestando alrededor del tema de la adquisición de software, es decir, la compra de software por parte del Estado, apuntando a un régimen de uso de software libre. Esto, más allá de que sea correcto o incorrecto, yo les paso la información para que ustedes analicen lo que sucede alrededor de este tema. Y lo mismo podríamos analizar alrededor, por ejemplo, de los temas de titularidad, alrededor de los temas de limitaciones y excepciones, alrededor de los temas de contratos y muchísimas otras cuestiones que están desarrolladas en cuanto al sistema de derecho de autor en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Quería ser bastante puntual en esta parte porque hay un análisis y recientemente, mientras dictaba una cátedra en la Universidad Católica del Perú, analizábamos varias normas de propiedad intelectual, específicamente en derecho de autor, en temas de limitaciones y excepciones. Y realizamos un conteo de cuántas limitaciones y excepciones tiene la legislación ecuatoriana y cuántas existen en otras legislaciones, como la mexicana, como la chilena, la peruana, la uruguaya, y nos topamos de que al menos de 8 o 10 que revisamos, la legislación ecuatoriana tiene una amplia gama en tema de limitaciones y excepciones. En particular, en ese caso, como era un tema relacionado con limitaciones y excepciones para personas con discapacidad, en el Ecuador existen varias, identificamos 4, que podrían aplicar a personas con discapacidad. Entonces, eso es importante que ustedes vayan analizando, puesto que la norma ecuatoriana tiene esas características, un desarrollo amplio en temas de derecho de autor, sí, también en los otros temas, pero en particular en derecho de autor, como les digo, tiene una regulación bastante amplia. ¿Qué es lo que sucede también con este Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos? Se crea el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el SENADI. El Código Ingenios lo que hace es establecer el aparataje estatal, la estructura de la gestión de los conocimientos, entre ellos la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. Así lo menciona el código. Existe un decreto que crea el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, firmado por el presidente Lenín Moreno, es el decreto 356, que le otorga institucionalidad a esa autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. ¿Y por qué cambió de ser instituto a ser un servicio? Básicamente por temas de competencias, porque un instituto y la estructura que tenía el IEPI en su momento era más bien registral. En el caso del SENADI, tiene más competencias que solo la registral, puesto que debe ejecutar una política pública emanada desde el ente, digamos, encargado de la emisión de la política pública de ciencia y tecnología, que es CENESID, y a partir de eso, lo que sucede es que el SENADI se convierte en un ejecutor de esa política pública, pero adicionalmente tiene otras facultades, temas de conocimientos profesionales, por ejemplo, temas de difusión del conocimiento también, de la información que están en las solicitudes de patentes, por mencionar una de las cuestiones, está dentro de las facultades y obligaciones que tiene el SENADI. Aparte, tiene un nivel dentro de la estructura estatal de subsecretaría general, es decir, viceministerio. El SENADI tiene esa
ese estatus, ese nivel dentro del organigrama del Estado. Esto es importante también, y ahora pasando al tema de la legislación, es, en particular en derecho de autor, ha ido evolucionando las normas que regulan el tema de derecho de autor. Y en el Ecuador, en este momento, está vigente, obviamente, somos parte del convenio de Berna, que es la norma más antigua en temas de derecho de autor. Están los APIC, de los cuales ya les hablé. El WCT o World Copyright Trade, que tiene que ver con es el Tratado de Derecho de Autor. El WPPT, que tiene que ver con la protección de los productores fonográficos y los intérpretes. La decisión 351 de la CAN. El Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión Europea, solamente para dar un pincelazo alrededor de este tema. Cuando estábamos negociando el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, uno de los temas fundamentales era uno de los derechos patrimoniales de autor, específicamente el derecho de puesta a disposición. Este derecho de puesta a disposición es aquel que en la actualidad nos permite acceder a una obra sin acceder a la obra. ¿A qué me refiero? Que cuando tú compras un libro electrónico o una suscripción a Netflix o a Disney Plus, que funciona desde hace 2 días acá en Ecuador y en Latinoamérica, tú no adquieres la obra. Tú accedes a una obra, pero sin acceder a un ejemplar. Es el derecho de puesta a disposición. Ese es el derecho más importante en la actualidad, puesto que en este momento ya no se compran obras en físico. El mercado ha cambiado completamente y en la actualidad ese es el derecho más importante. Y también EFTA, este acuerdo que es la European Free Trade Association, en la cual son los países que no forman parte de la Unión Europea, también tenemos un acuerdo con ellos. Ahora recientemente, y hoy estuvimos revisando el tema del Ecuador, está por ratificar otro tratado en temas de derecho de autor, que es el Tratado de Beijing, que reconoce los derechos de las interpretaciones audiovisuales. De hecho, ya fue firmado por el presidente de la República. Deberá hacerse el acto de entrega ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de la ratificación de este tratado. Me parece que tengo como 5 o 10 minutos más, si me confirman, para ir tomando en cuenta si debo detenerme un tanto más en el asunto. En cuanto a legislación nacional, si bien está el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el Código Ingenios, el COESI, también existen otras normas que tienen que ver con derecho de autor. La Ley de Comunicación, por ejemplo, cuando habla de la obligación que tienen los cableoperadores de incluir dentro de su parrilla las señales de canales de televisión abierta, tiene que ver con temas de derecho de autor, en este caso específico, derechos conexos, derechos de los organismos de radiodifusión. La Ley Orgánica de Cultura, absolutamente, cuando se reconocen ciertos derechos o posibilidades que tienen los gestores culturales sobre los derechos de propiedad intelectual, específicamente sobre los derechos de autor que tienen los creadores. El COIP, y aquí también voy a hacer un pequeño paréntesis. El Código Orgánico Integral Penal, en su primera versión, cuando fue promulgado, no tenía tipos penales en temas de propiedad intelectual. No existían delitos de propiedad intelectual. Se derogaron los que estaban en la Ley de Propiedad Intelectual, pero este no incluía. ¿Qué es lo que significó esto? Que el Ecuador pase de estar en el informe 301, en el 301 Report, que saca la Oficina de Comercio de Estados Unidos, la USTR, pase de estar en la Watch List a la Priority Watch List, porque no teníamos tipos penales de propiedad intelectual en el Ecuador. Por un tiempo, de hecho, no los tuvimos. Y si mal no recuerdo, fue la primera reforma que tuvo el COIP, el incluir un tipo penal en temas de propiedad intelectual, incluyendo el artículo 208A. Este tipo penal se diseñó de tal forma que solamente protege temas de marcas y temas de piratería lesiva del derecho de autor, con unos parámetros de uso a nivel comercial o explotación comercial, conforme a lo que dice ATIC, que recuerden es la norma mínima en temas de propiedad intelectual y de derecho de autor en particular. Este artículo se encuentra en plena revisión en este momento
existe una propuesta de ley para combatir el contrabando. En este momento está en la Comisión de Justicia, y dentro de la cual se está trabajando en un nuevo articulado relacionado con delitos de propiedad intelectual, estableciendo en temas de derecho de autor en particular un tipo penal para piratería en el ámbito físico, pero también en el ámbito digital. Hace un par de semanas, o 3 semanas, conversaba con un abogado de generadores de contenido. ¿A qué me refiero con generadores de contenido? Básicamente productoras, cableras, generan contenido para plataformas o televisión por suscripción. ¿Y qué es lo que él me decía? Que justamente en este momento el mayor problema que ellos tienen, y que la industria de las industrias creativas en el mundo en particular está en ese ámbito, en que los derechos de autor se están violando principalmente en el ámbito virtual, en el internet, es online. ¿Qué herramientas tiene la autoridad de propiedad intelectual, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, para combatir eso? ¿O qué herramientas en el ámbito penal o en el ámbito civil existen para que los titulares de derechos puedan hacer esa observancia que les decía en un inicio? Esto es justamente lo que se busca. Y de hecho, desde el SENADI nosotros propusimos tipos penales en diferentes ámbitos, en particular en derecho de autor, un desarrollo en temas con piratería física y otra como reproducir un libro, por ejemplo, y en otro ámbito, en otro artículo, lo relacionado con la piratería en el internet, en el ambiente digital. En los temas de derecho de autor, y esto lo voy a avanzar muy rápido, entiendo que lo verán un poco más adelante, simplemente reducir o mencionar lo siguiente. El derecho de autor, al igual que cualquier otra relación jurídica, existen elementos básicos en una relación jurídica, en la que hay un sujeto, un objeto y un derecho. El sujeto en el derecho de autor es obviamente el autor, que es la persona natural que realiza la creación, la obra, que es el objeto de protección, que es la creación literaria o artística que se protege, y el derecho de autor en sí mismo, que es la prerrogativa que tiene el autor sobre ese objeto, en este caso un objeto inmaterial. Necesario también mencionar lo relacionado con los derechos conexos. Los derechos conexos tienen relación básicamente con actividades de divulgación de obras. Recordemos algo, los derechos conexos no involucran una creación en sí mismo, sino una forma de divulgación de la obra. Y es por eso que se reconocen a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores fonográficos y a los organismos de radiodifusión. Ahora, alrededor de esto existe una regulación internacional. Artistas e intérpretes, ya les dije, el WPPT, y ahora también el Tratado de Beijing, productores fonográficos, el WPPT. Pero en el caso de organismos de radiodifusión, en la actualidad existe una discusión que lleva muchísimos años, 20 años, puesto que, y principalmente en la actualidad, cualquiera de nosotros puede realizar una transmisión vía un Facebook Live, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. ¿Somos entonces un organismo de radiodifusión que tiene derechos conexos? Esa es la discusión a nivel internacional sobre esta regulación y el otorgamiento de derechos conexos. El contenido del derecho de autor tiene un doble contenido. Principalmente nos enfocaremos en esto que tiene que ver con temas económicos o de la empresa, en ese contenido económico, en ese contenido patrimonial que tiene el derecho de autor. Y al respecto, debo mencionar que este contenido patrimonial es el que justamente busca o impulsa, busca compensar al autor de ese proceso creativo que tuvo como resultado una creación. Voy a mencionar los temas relacionados a los actos y contratos de derecho de autor, porque en la actualidad existen algunas características que son fundamentales que, conforme a la legislación nacional, deben tener los actos y contratos en temas de derecho de autor. ¿Y por qué se vuelven importantes? Por cierto, más importantes que antes, los derechos, la existencia de contratos alrededor de derechos de autor. Y es que antes, y voy a graficarlo de la siguiente manera, con la ley de propiedad intelectual se presumía que cuando una persona tenía una relación de dependencia o desarrollaba una obra por encargo,
los derechos le pertenecían al empleador o a la persona que encargó. ¿Ok? En la actualidad, esta presunción es al revés, es contraria. Se presume que si es que en el contrato no específicamente no se establece la cesión de derechos, los derechos le pertenecen al autor. Y esto, hasta cierto punto, recae en la obligatoriedad de que toda relación que tenga que ver con temas de procesos creativos resulten o tengan como necesidad en el establecimiento expreso de la cesión de derechos por parte del autor hacia el titular, si es que eso es lo que se pacta. O de igual forma, al empleador o a quien encarga la obra, que lo convierta en un titular derivado. Ahora, en temas generales en ámbito de derecho de autor, los contratos, los derechos de autor en el ámbito patrimonial son transferibles por actos entre vivos o transmisibles por causa de muerte. Una pincelada igual también. Los derechos morales de autor son intransferibles. Los contratos deben ser expresos, es decir, por escrito, deben ser onerosos y deben establecer el tiempo en el que, atendiendo a su naturaleza, en el que se va a explotar la obra. Esto es obligatorio que un contrato de derecho de autor, conforme a la legislación ecuatoriana, debe contener, son requisitos mínimos que debe contar. ¿Por qué se vuelven importantes los derechos de propiedad intelectual y en general los derechos de autor también tienen una importancia particular? Yo les voy a mostrar estas cifras. En una encuesta realizada por gente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la ESPE, se encontró lo siguiente. Y es que en un total de 140 empresas encuestadas, 50.71% de estas empresas mencionó que siempre su actividad tiene que ver con temas de propiedad intelectual. El 19.29% casi siempre, el 29.29% a veces, y solamente el 0.71% dijo que su actividad no tenía que ver con temas de propiedad intelectual. Aquí se puede apreciar claramente la importancia que tiene la propiedad intelectual para las empresas. En general, para cualquier tipo de empresa. En unas más, en otras menos. Sí, está bien, claro. Pero esta encuesta es bastante decidora de cómo es la relación de los derechos de propiedad intelectual. Y voy a apuntar algunos datos. En el 2019 se registraron en el Ecuador 3.999 obras. 53.87% son obras literarias. Pero es importante mencionar, y por qué quiero incluir este dato. El software en el Ecuador, que es una de los objetos de protección por el ámbito del derecho de autor, ha ido cada vez incrementando su registro en nuestro país. Recuerdo hace algunos años se ubicaba en el 6º lugar, luego ha ido pasando al 5º, al 4º, hoy se ubica ya en el 3er lugar, tomando en cuenta que software es todo lo que tiene que ver con apps, todo lo que tiene que ver con, para móviles me refiero, software. Mucho de ese software que se desarrolla en el Ecuador no está diseñado para el mercado ecuatoriano, sino para el mercado internacional. Bancario principalmente, de seguridad bancaria, hay muchísimo software que se comercializa hacia afuera. Y esto trae divisas y es una industria que mueve mucho acá en el Ecuador, aunque ustedes no lo crean. Yo creo que mueve más que otras industrias. Uno de los problemas o uno de los temas que se ha planteado desde el sector del software es la regulación que existe en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos alrededor del software, ¿ya? Porque consideran que si es que uno de los principales clientes, que es el Estado, tiene una política ya establecida en la norma respecto de la adquisición del software, esto disminuye las posibilidades de seguir creciendo esta industria. Como les digo, este es un criterio que lo emite la gente del ámbito del software. Las industrias relacionadas con el derecho de autor, el editorial, el cine, el audiovisual, la música, el teatro, artes plásticas, software. Ustedes dirán, bueno, acá, ¿qué se hace? Y tengo un dato. En el año 2014, la Organización Mundial, es el dato más reciente, o un estudio que se hizo en esa época, demostró que
el peso de las industrias creativas en el Ecuador, tomando en cuenta 4 de estas: la música, el cine y el audiovisual, las artes plásticas y el software. Tomando en cuenta estas 4 industrias, el peso de las industrias creativas en el Producto Interno Bruto es del 4.2% en esa época, en el año 2014. Como les digo, esto ha ido evolucionando y, por ejemplo, la industria del software ha crecido de esa época acá. Entiendo que, obviamente, este es un año atípico, este año quizá es difícil medir, pero en todo caso es necesario tomar en cuenta esta variante, esta importancia que tiene la industria relacionada con el derecho de autor en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Datos sobre emprendimiento. Y esto es importante, que yo los quería compartir. En el Ecuador, entre 2019 y 2020, la TEA, que es la tasa de actividad emprendedora temprana, llegó al 36.2%. Nosotros hemos detectado durante esta pandemia, durante esta cuarentena, que muchos de nuestros usuarios, es decir, quienes buscan proteger sus derechos de propiedad intelectual y en particular los derechos de autor, son emprendedores, no grandes empresas. Es también necesario decir que en la actualidad la mayoría de registros que nosotros recibimos son de ecuatorianos o empresas ecuatorianas. Entonces, esta tasa de emprendimiento corresponde a muchos nuevos emprendimientos. Está bien, muchos emprendimientos por necesidad, porque hubo desempleo o porque existan ciertas circunstancias, pero es la más alta, y esto entre 2019 y 2020, antes de la pandemia. El Ecuador es el segundo país con TEA más alta de la región. Es decir, que en el Ecuador se emprende mucho. Muchísimos de nosotros hemos arrancado con emprendimientos en diferentes ámbitos. Es el primer país con tasa de cierre de negocios, 9.3. ¿Qué significa esto? Que muchos de los emprendimientos terminan antes del primer año quebrando, cerrando o por alguna forma dejan de existir o por alguna razón dejan de existir. Es importante también mencionar esto, entre otras cosas, porque emprenden sin informarse debidamente de todos los trámites legales y, por ejemplo, utilizan derechos de propiedad intelectual que les pertenecen a otros o objetos de protección que les pertenecen a otros. Finalmente, y quiero dejarlos con un comentario, creo que he estado dentro del tiempo que me fue establecido, quiero dejarlos con un comentario. Y es que en el Ecuador existe un alto nivel de generación de contenidos protegidos por propiedad intelectual y por derecho de autor en particular. Debo decir que mi campo de especialización justamente es el ámbito del derecho de autor, más allá de que obviamente conozco los otros temas relacionados con signos distintivos, patentes, variedades vegetales, pero en el ámbito del derecho de autor yo creo que el Ecuador tiene una norma que en la actualidad le permite vivir a los creadores, a los autores de sus creaciones, un sistema de gestión colectiva de derechos de los autores y de los titulares de derechos conexos que funciona relativamente bien. Eso es fundamental dentro del ámbito del derecho de autor, que la gestión colectiva sea efectiva, porque al final de cuentas los creadores es la forma como en su mayoría, en un porcentaje muy alto, se benefician del recaudo de las regalías que les corresponde, más allá de que existan diferentes industrias que no necesariamente utilizan la gestión colectiva. Pero con lo que quiero dejarles, con el mensaje que quiero llegar al final, es que en verdad en nuestro país existe una posibilidad de desarrollo en base a los derechos de propiedad intelectual y en particular al ámbito del derecho de autor. Con eso quisiera cerrar y en cualquier momento pues quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, Francesca, un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su exposición, estuvo muy clara. A continuación, damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Cordero. El doctor es abogado de los Tribunales de Justicia de la República y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Es especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster universitario en Derecho de la Empresa por la Universidad de Valencia, España. También tiene un máster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es socio fundador del estudio jurídico Cordero y Martínez y asesor externo del Consejo Cantonal de Cuenca. El doctor Cordero el día de hoy nos hablará del tema Introducción a los derechos de autor.
Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Muy buenas noches con todos, especialmente para quienes nos acompañan la tarde de hoy, el doctor Santiago Ceballos, así como también por el doctor Flavio Arosemena, y un público agradecimiento a la Escuela de Derecho de la Universidad de la SUAY. Creo que es importante estos espacios porque la universidad, y específicamente la Universidad de la SUAY, creo que durante toda esta época, durante todo este tiempo conflictivo, distinto, diferente a lo que estuvimos acostumbrados, ha sido o ha generado un empoderamiento por parte de los estudiantes, quienes a través de iniciativas como estas dentro del ámbito académico nos han permitido y nos han invitado a generar discusiones acerca de áreas del derecho muy pocas veces conversadas, muchas con varias dudas y exigencias por parte de los futuros abogados y abogadas de la ciudad, del país. Y es por eso que tengo que ratificar esta felicitación de la iniciativa de nuestros estudiantes y desde luego el compromiso firme del cuerpo docente para poder contribuir con estos espacios para desde la parte académica ir analizando los diferentes aspectos de una normativa como la del Código de Ingenios, que si bien conforme lo ha indicado Santiago, ha generado una serie de reglamentaciones, articulados mucho más amplios de lo que tenía nuestra anterior ley de propiedad intelectual, siguen generando una serie de dudas, de incógnitas en cuanto a su aplicación y en cuanto a su alcance. Eso desde un punto de vista estrictamente personal y desde luego también desde el ámbito profesional en el cual yo me desempeño, que es básicamente cercano al espacio privado, a la empresa y desde luego a la tutela y a la protección de los derechos de estos operadores económicos. Dicho esto, voy a tratar de ser estrictamente respetuoso con el tiempo. Andrés así me lo ha solicitado. Entonces, vamos a tratar de generar un diálogo bastante, es un tema muy extenso, y lo que vamos a tratar es de ir determinando ciertos aspectos y ciertos puntos que desde mi perspectiva resultan ser los más relevantes para conversarlos del día de hoy. Esto no obsta, desde luego, para que cualquiera de los asistentes pueda, después en el espacio de preguntas, quizás generar algunas interrogantes que desde luego surgirán después de este espacio de conversación. Lo que trataremos es acerca de la introducción a los derechos de autor. Santiago ha sido extremadamente claro en cuanto a su exposición, creo que una exposición digna de reconocer y desde luego ha evidenciado su conocimiento, su trayectoria, pero sobre todo su experiencia dentro del órgano de tutela, protección y promoción en materia de derechos intelectuales. En este punto, lo que tenemos que conversar e iniciar discutiendo con los presentes es establecer ciertas diferencias que tienen que quedar completamente zanjadas al momento de desarrollar los temas que ustedes lo abordarán durante estos 3 días. Básicamente, los derechos intelectuales desde una óptica amplia, desde una óptica puntual en relación a su clasificación, podrán estar diferenciados entre lo que implica la propiedad intelectual y también la propiedad industrial. Desde luego, el tema de los saberes ancestrales es un elemento y una parte de los derechos intelectuales que resultan ser completamente importantes dentro de nuestra legislación y así precisamente lo reconoce nuestro Código de Ingenios y nuestra ley positiva a la cual nos debemos. Sin embargo, esta distinción a la cual yo quiero hacer alusión es necesaria, como les decía, para poder comprender los temas que ustedes desarrollarán durante estos días. En primer lugar, cuando hablamos de la propiedad intelectual, claramente, conforme ya lo ha indicado el anterior expositor, estamos frente, sí, a creaciones del intelecto humano, pero que tienen básicamente una lógica y una finalidad relacionada a los aspectos personales y espirituales
que el autor precisamente demuestra, enfoca como regla general o impregna dentro de las creaciones que solicita o pide que sean tuteladas a través de esta rama del derecho. Cuando hablamos de la propiedad intelectual, básicamente nos referiremos a la reglamentación que está relacionada con los derechos de autor y con toda esa normativa que, conforme lo manifestaba Santiago, va a regular una relación entre el autor, su obra, y entre esta y la sociedad. También estarán dentro de la propiedad intelectual los derechos conexos, a los cuales también ha hecho ya referencia anteriormente el doctor Ceballos. La propiedad industrial, en cambio, son también creaciones del intelecto humano, pero que estas más bien están relacionadas con su aplicabilidad dentro de la industria como un concepto completamente general, siendo extremadamente básico en cuanto a la explicación o a la diferenciación que pretendo generar. Cuando hablamos de propiedad industrial, tenemos básicamente como quizás sus principales exponentes, como ejemplos a las patentes, las cuales tienen que cumplir con ciertos requisitos. Requisitos como, por ejemplo, en primer lugar, su aplicación a la industria, criterios de novedad, criterios relacionados también al estado de la técnica y, desde luego, la necesidad de un registro para generar una protección. Esto es también fundamental dentro de los aspectos generales que debemos ir analizando. Estarán también las marcas o signos distintivos que básicamente estarán presentes dentro del mercado con la intención de distinguir productos y servicios similares dentro de ese ámbito de intercambio de bienes y servicios, con una lógica proteccionista no necesariamente para el titular de esos derechos marcarios, sino para una protección al consumidor, para tutelar sus intereses y para evitar confusiones dentro de este espacio. Entonces, básicamente, cuando hablamos de los derechos intelectuales, estaremos hablando de que se tutela sí a creaciones intelectuales, pero el ámbito de regulación estará determinada estará determinada por la finalidad que básicamente cumplen estas creaciones intelectuales. Cuando hablamos, en primer lugar, de la propiedad intelectual, estaremos frente a creaciones que tienen una lógica artística, científica, literaria, mientras que en la propiedad industrial, como ya lo he mencionado, estará relacionadas, por regla general, desde luego, como lo he indicado, al ámbito de su aplicación dentro de la industria. Bailos Carroza lo que plantea de manera puntual dentro de esta distinción, que es importante hacerlo al iniciar nuestra conversación, es de que la propiedad intelectual va a tutelar las aportaciones al mundo de la inteligencia y del arte, mientras que la propiedad industrial se refiere básicamente a los objetos que podrán ser utilizados por la técnica y la industria. El día de hoy o durante estos 30 minutos nosotros nos enfocaremos no de manera general a la propiedad intelectual, sino de manera específica a los aspectos generales o relacionados con los derechos de autor. ¿Qué es lo que sucede con los principales principios que regulan o que forman parte de los derechos de autor? Básicamente, y desde una perspectiva desde luego personal, los principios que regulan al desarrollo de los derechos de autor los he clasificado o los he identificado según la doctrina en 4 principalmente. Y estos son el principio de originalidad, el principio de fijación, el principio de las formas de expresión y el protección o la protección desde el momento de la creación. Quizás sea importante, en honor al tiempo, empezar a desarrollarlos de una manera muy general y sucinta. En primer lugar, quisiera hablar sobre el principio de originalidad. El principio de originalidad, que no está definido dentro de nuestra legislación, pero sí es un requisito según lo que plantea el artículo 104, cuando habla de las obras como objeto de protección de los derechos de autor, y estas necesariamente sean consideradas como se requiera que tengan la calidad de ser originales como tal, genera un primer inconveniente dentro de la legislación que se encuentra vigente en el Ecuador, pues existe, como les decía, una falta de contenido de este principio que es requerido para generar una protección a el objeto de la tutela en materia de derechos de autor.
El principio de originalidad ha tenido diferentes vertientes, diferentes teorías. Tenemos una teoría subjetiva en la cual básicamente lo que ha planteado es que todo aquello que sea generado por el autor y que no signifique una copia de otra obra producida por un sujeto de derecho, merecerá la protección por parte de la legislación en materia de derechos de autor. Existen también criterios y doctrinas objetivas que más bien son mucho más exigentes para generar dicha protección, incluido la necesidad de generar un registro y una verificación de que las obras puestas a conocimiento de las autoridades competentes para ese registro descarten cambios simples de esas obras realizadas por otros autores para que merezcan protección. Existen, en cambio, posiciones recientes y mucho más eclécticas en el sentido en que lo que han planteado y lo que han requerido es que este principio de originalidad lo que requiere, lo que necesita, lo que impulsa es una verificación de un esfuerzo intelectual del autor con creatividad. En este punto creo que es importante, por ser uno de los principios quizás más complejos por esta falta de desarrollo dentro de nuestra legislación nacional, el referirnos o el remitirnos a lo que se plantea o a lo que ha planteado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, específicamente dentro del proceso número 102-IP 2010, que fue desarrollado el 2 de diciembre del año 2010. En este sentido, ¿qué es lo que se ha planteado? El tribunal indica, esta resolución ha sostenido que doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es una obra intelectual, entre las que consideran, dice el tribunal, una creación de inteligencia con notas de originalidad y significación. Señala además el tribunal de que toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese en forma integral un conjunto de ideas, sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos, expresiones personales, originales y novedosas de la inteligencia, resultan de la actividad del espíritu que tenga la individualidad y que representen o signifiquen algo y sean una creación integral que merezcan protección. Dentro de esta resolución, también cuando se desarrolla estos criterios y estas bases o estos matices para comprender el principio de originalidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a Bailos Carroza y más bien enfatiza que su criterio es completamente abierto al momento de considerar a la originalidad de la obra para que merezca protección. De esta forma, cita al autor antes mencionado cuando se indica: la originalidad no quiere decir otra cosa, sino que la obra pertenezca efectivamente al autor, que sea obra suya y no copia de la obra de otra persona. Porque en la propiedad intelectual, la creación no se contempla como una aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo o a mejorarlo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar de que sea nueva. Circunstancia evidentemente clara al determinar que en materia de derechos de autor, diferente a lo que sucede, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, no se requiere que las obras que sean protegidas por los derechos de autor dentro de la lógica y del desarrollo legislativo ecuatoriano y también comunitario, requiere o precise de que éstas vengan a enriquecer, a generar algo que sea diferente, novedoso o distinto de lo que ya conoce la sociedad. Bastará con que estas creaciones sean producidas por el autor, persona natural, para que precisamente con este grado de un esfuerzo intelectual con creatividad y que no impliquen la copia de lo realizado por otra persona, para que esa obra objeto de protección merezca la tutela en materia de derechos de autor. El siguiente principio que tiene que también considerarse en materia de derechos de autor es el principio de fijación. Cuando hablamos del principio de fijación, se refiere a la incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación digital sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación. El principio de fijación resulta ser fundamental para un derecho patrimonial, como es el derecho a la reproducción. El derecho a la reproducción, que básicamente lo que permite
es al titular de los derechos de autor reproducir del original copias de la obra que posteriormente podrá o no ser entregada al público en base al ejercicio de otro derecho patrimonial, como es el derecho de distribución pública de la creación. El principio de fijación básicamente lo que permite o lo que requiere es que la conceptualización, que la creatividad del autor pueda ser impregnada de manera material para que ésta pueda ser perceptible a los sentidos de las personas. El principio de fijación también ha merecido ciertas críticas en relación al contenido de la normativa en materia de propiedad intelectual, porque la protección en materia de derechos de autor, en primer lugar, no requiere ningún tipo de formalidad. Y adicionalmente, el artículo 104, cuando habla o cuando se refiere a las obras que merecen protección, también hace alusión a sermones o alegatos en derecho que lógicamente, si bien son emitidos, muchas veces no tienen este requisito de materialidad, pero no por ello no merecen protección. Sin embargo, de manera general la doctrina ha desarrollado y ha determinado que efectivamente cuando se habla de derechos de autor es importante, es fundamental este principio de fijación precisamente para entender que la idea, que la creación, que la parte artística, literaria, ha sido materializada para que esto venga a enriquecer básicamente no solo al conocimiento, sino al acervo cultural del conocimiento que pueda llegar a tener o que pretenda tener la sociedad. La protección también a las formas de expresión es uno de los principales principios en materia de derechos de autor. Y esta protección o este principio relacionado a la protección, a las formas de protección, lo que se determina es que las ideas que el autor pueda impregnar dentro de sus creaciones, piensen ustedes en creaciones relacionadas a nuestra área del derecho, a obras relacionadas con tratados de derecho mercantil, de propiedad intelectual, de derecho a la empresa, de derecho comercial, etcétera, puedan sí ser utilizadas siempre y cuando se reconozca de forma expresa quién las ha desarrollado. Ahora, la protección en materia de derechos de autor es que lo que se protegerá o lo que se tutelará es las formas de expresión en la forma en cómo han sido presentadas, en la forma en cómo han sido deducidas, en la forma en cómo han sido desarrolladas por parte del autor. La copia de aquello será sancionada desde un ámbito administrativo, desde un ámbito civil, desde un ámbito penal, pero el uso de las ideas que el autor ha emitido dentro de sus creaciones podrán sí ser utilizadas bajo el derecho de cita, que incluso también ha sido desarrollado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En conclusión, las formas de protección, el todo, la forma en cómo se han expresado la totalidad de las ideas, es lo que merece protección en materia de derechos de autor. Las ideas como tal no serán un patrimonio exclusivo del autor para prohibir su uso, su referencia, su desarrollo o incluso su crítica, pues precisamente lo que pretende esta rama del derecho es generar un equilibrio entre el interés individual del autor, persona natural que generó la creación, pero también de la sociedad para enriquecerse del conocimiento, del desarrollo de las creaciones científicas, artísticas, literarias que puedan o hayan generado los autores. Y el siguiente principio que es fundamental y es diferenciador de las otras áreas en materia de derechos intelectuales es que la protección en materia de derechos de autor se generará desde el mismo momento de la creación. Ustedes en la diapositiva incluso tienen referencias normativas en relación al Código de Ingenios. Y aquí entre los presentes debemos entender, debemos saber que si bien en la actualidad el SENADI tiene y siempre ha mantenido la posibilidad de generar un registro de obras que están encuadradas dentro del ámbito del derecho de autor, estas creaciones merecen protección desde el momento en que efectivamente fueron creadas, independientemente de que se haya o no se haya generado un registro dentro de la autoridad nacional competente. Ahora bien, que ese registro es necesario, que ese registro el día de mañana nos puede servir como un medio probatorio frente a un conflicto administrativo jurídico que se haya generado y que podrá generar también una presunción de hecho acerca de la autoría de la obra, es evidente. El negarlo no tendría ningún tipo de sustento.
Sin embargo, el hecho de generar un registro no implica o no genera per se, de forma absoluta, la titularidad de los derechos de autor si es que existe otra persona que puede demostrar que es precisamente la creadora de esa obra. ¿Por qué les decía que es un criterio diferenciador? Es un criterio diferenciador porque en otras instituciones relacionadas a la propiedad intelectual, la generación de las prerrogativas, de los derechos, parten de manera necesaria de un registro correspondiente. Esto principalmente lo podremos verificar en el caso de los signos distintivos por regla general, en caso principalmente de las marcas. Si es que no existe un registro, no existirá una tutela, una protección de derechos a favor de quien dice ser su titular. Claro, insisto, será una regla general porque tendremos también otras figuras, como en el caso de los nombres comerciales, los cuales no requieren un registro, pero sí un uso público durante un tiempo determinado que obvia este registro. Pero la regla general, ¿cuál es? En los signos distintivos, específicamente ya en las marcas como tal, estaremos refiriéndonos y estaremos requiriendo de un registro para poder acceder a las prerrogativas que nos da la legislación para la protección. En materia de derechos de autor no es así, porque la creación se entiende protegida desde el mismo momento de la creación, independientemente de que se haya o no se haya generado un registro. Por lo tanto, la protección surgirá a favor del creador, persona natural, desde el momento que éste emitió o generó la creación que merece protección según nuestra legislación. ¿Qué es lo que sucede en materia de la titularidad de los derechos de autor? Santiago ya había desarrollado algunos aspectos con relación a aquello. Dentro de la doctrina se ha planteado acerca de la titularidad de los derechos de autor a los titulares originarios, que son básicamente quienes dan origen al derecho de autor. Serán aquellos que impregnan su esfuerzo, su personalidad dentro de la obra, dentro de la creación. Los titulares originarios necesariamente tendrán que ser personas naturales y serán ellos quienes de manera inmediata, después de generar su creación, sean o se les otorgue la titularidad en materia de derechos de autor. Repito, los titulares originarios única y exclusivamente podrán ser personas naturales. ¿Cuáles son los titulares derivados? Los titulares derivados, en cambio, podrán ser tanto personas naturales como también personas jurídicas. Los titulares derivados serán aquellos que reciban del autor, persona natural, titular originario, la posibilidad del ejercicio de algunos derechos que otorgan precisamente los derechos de autor. Esta recepción de derechos está circunscrita básicamente a los derechos patrimoniales, porque dentro del contenido, como ya lo veremos en materia de derechos de autor, quien crea la obra inmediatamente disparará dos posibilidades o dos prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, que tienen una esencia, una naturaleza que relaciona básicamente a el autor con su creación desde un ámbito estrictamente personal. De ahí que estos derechos son irrenunciables por principio, son inembargables, son inalienables, son intransferibles, por lo tanto no entrarán dentro del negocio jurídico. Son una tutela permanente que la legislación le garantizará siempre a los titulares originarios. Ahora, los titulares originarios también tendrán potestades o derechos patrimoniales que tienen un contenido económico, y estos que tienen un contenido pecuniario son precisamente los que pueden ser transferidos a otros sujetos de derecho, independientemente de que estos sean personas naturales o jurídicas, para que los puedan ejercer y dentro de esto obtener regalías, generar recursos económicos sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, los titulares derivados, dentro de la lógica de la estructuración de nuestra legislación, de los antecedentes que han formado nuestro derecho sustantivo en materia de derechos de autor, parten desde la lógica que los titulares derivados tendrán la posibilidad, por regla general, del ejercicio de los derechos patrimoniales. Sin embargo, habíamos comentado también, y también lo había
mencionado Santiago, que los titulares derivados pueden adquirir dichos derechos patrimoniales por una transferencia o cesión por causa, por actos entre vivos. En este sentido, insisto, la posibilidad del ejercicio estará relacionada a la ejecución de derechos de tipo patrimonial. Sin embargo, también podrá darse la transmisión de los derechos de autor, es decir, a los herederos, causavientes del autor, quienes sí tendrán la posibilidad no solamente de ejercer derechos patrimoniales, sino también de tutelar los derechos morales del autor luego de sus días, pues cuando hablamos de derechos de autor, como ya lo veremos, la protección es muy amplia. El autor gozará de las facultades que le otorga la legislación durante toda su vida y también sus causavientes luego de 70 años para el caso ecuatoriano. ¿Qué es lo que sucede en materia de titularidad de los derechos de autor? En razón al tiempo, yo he presentado algunos casos especiales en relación a esta titularidad y a este reconocimiento por parte de la legislación a lo que se refiere con las facultades o prerrogativas que otorga la norma a favor de los creadores de estos objetos de derecho que están regulados dentro del Código de Ingenios. Son varios. Hemos presentado las obras colectivas, pretendíamos desarrollar también las obras creadas en instituciones de educación superior, en donde básicamente se reconoce y se garantiza el derecho a favor de los autores, pese a que estos hayan sido realizados, por ejemplo, en una investigación a nivel de las universidades. Las universidades sí que tendrán una licencia gratuita licencia gratuita y no comercial para poder generar o para poder usar esa creación, y también si es que se da una explotación comercial a esa obra, siempre que exista la autorización del autor, el autor tendrá la posibilidad de obtener regalías de al menos el 40% de lo que eso genere, que resultan ser, creo yo, normas completamente pertinentes, lógicas y garantistas a favor del autor. Ahora bien, quizás en este punto sea importante remitirnos a la titularidad de las obras, específicamente de una que ya mencionó Santiago acerca de las obras en relación de dependencia, pero también de los derechos patrimoniales que surgen de los servidores públicos que han generado creaciones de tipo intelectual que se enmarcan dentro del objeto de protección de los derechos de autor en instituciones estatales o en instituciones en donde entidades públicas tengan una mayoría dentro del capital de dichas compañías. Pensemos en compañías de economía mixta. ¿Qué es lo que sucede en relación a las obras de relación de dependencia? Bien lo había mencionado nuestro anterior expositor, que en las obras bajo relación de dependencia, entiéndase, obras que son creadas en la relación entre el empleador y el trabajador. Nuestra anterior ley de propiedad intelectual lo que determinaba es que todas esas obras creadas bajo esta relación de dependencia o por el cargo, es decir, cuando exista una relación de índole laboral o una relación de índole civil, todos los derechos patrimoniales iban a corresponder al empleador o en su defecto a la parte contratante para que se desarrolle esa obra por encargo, salvo estipulación en contrario. Actualmente el Código de Ingenios revierte precisamente ese orden y lo que determina es que, salvo que exista pacto en contrario, la regla que seguirá las obras bajo relación de dependencia es de que, o por encargo, estas obras le pertenezcan al autor. Esto quiere decir que en aquellas obras en las cuales el empleador ha dado todos los recursos al trabajador para que genere obras de tipo intelectual enmarcadas en la protección de los derechos de autor, no contengan o no se haya estipulado en sus contratos esta cesión de los derechos patrimoniales, el trabajador simplemente podrá prohibir, por ejemplo, la divulgación, la explotación la explotación económica de esa obra, y de ahí la importancia de que
los asesores de esas empresas, los asesores de esos operadores económicos, sepan hoy por hoy que en todo contrato en el cual el objeto del mismo, de índole laboral, el trabajador pueda generar este tipo de creaciones con los recursos de los empleadores, tenga que expresamente determinarse dicha cesión. Sin embargo, el artículo 115 no queda solamente ahí. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores podrán hacer una expresa cesión de sus derechos, podrán hacer una expresa cesión a sus derechos patrimoniales para que sean explotados por parte del empleador. Sin embargo, el artículo 115, en su inciso tercero, plantea: en cualquier caso, el autor gozará de un derecho irrenunciable de la remuneración equitativa por la explotación de su obra de conformidad con lo dispuesto en el presente código. Tratándose de software, este derecho no será aplicable. Esto sí genera una serie de intrigas y también una serie de preocupaciones. En primer lugar, el derecho a la remuneración equitativa es un derecho de índole patrimonial, según lo que plantea nuestro Código de Ingenios. Completamente contrario a lo que plantea la doctrina, indica que este derecho a la remuneración equitativa va a ser un derecho irrenunciable, salvo en el caso del software. Distinción comprensible solamente si es que se conoce cuál fue el proceso de construcción del Código de Ingenios y cómo su voz de protesta fue planteada por parte de los creadores de software con una norma que a mi criterio resulta ser completamente abusiva. Porque en este sentido, y siempre lo he puesto como un ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el ámbito de la joyería? Donde tenemos diseñadores gráficos que precisamente en base a los requerimientos de un directorio, en base a los requerimientos de un departamento de marketing, en base a un requerimiento de analistas de tendencias de moda, dan todos los insumos a los diseñadores y todos estos insumos son pagados por los empleadores. Se diseña una línea de joyas que sea completamente exitosa. El contrato de trabajo determina que precisamente el diseñador cede todos sus derechos a favor de esta empresa de joyería, mas resulta que esta línea de negocios resulta ser un éxito dentro del mercado y ahora resulta que en base a esta normativa podrá el día de mañana el trabajador exigirnos y requerirnos el reconocimiento de un derecho patrimonial que resulta ser irrenunciable y que puede exigir un pago a una remuneración equitativa para la explotación o por la explotación de su creación. Seguramente hay quienes durante o en este foro, quienes están presentes, podrán indicar de que resulta ser completamente justo de que los autores merezcan el reconocimiento y merezcan también la retribución económica por las obras que crearon, que explotaron y que económicamente generaron una rentabilidad interesante. Mas resulta que inmediatamente dentro del artículo 116 y que habla de los derechos patrimoniales ahora del sector público, ¿qué es lo que plantea? Los servidores públicos en el desempeño de sus cargos corresponderá a los organismos, entidades y dependencias del sector público respectivamente la titularidad de los derechos sobre las obras creadas. En el caso de obras creadas bajo relación de dependencia laboral, cuando el empleador sea una persona jurídica de derecho privado con participación estatal mayoritaria o financiada con recursos públicos, la titularidad del derecho patrimonial le corresponderá al empleador. En este punto tengo que darle toda la razón al doctor Ceballos. Efectivamente, lamentablemente, existen criterios políticos en la construcción de la normativa y no criterios jurídicos al momento de conformarlas, de estructurarlas, de desarrollarlas. En este punto, en el artículo 115, planteamos que en el sector privado, el trabajador mantenga un derecho a la remuneración equitativa por la explotación que en la parte privada se la realice a su creación. Pero en el caso de los trabajadores que están anclados al servicio público o a entidades que tengan una participación mayoritaria del sector público y que también creen
obras intelectuales que puedan ser explotadas también por el Estado, esos derechos patrimoniales pertenecerán a las entidades públicas. En verdad, podrán darse varias circunstancias o varias categorizaciones para hacer una distinción, desde mi punto de vista, completamente injustificada para la labor creativa desarrollada en el sector privado o en el sector público. Pero aquí en el Ecuador tenemos una sola realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Si tú creas en el sector privado, vas a tener un derecho patrimonial a la remuneración equitativa que es irrenunciable, salvo en el caso del software. Si tú realizas una actividad creativa dentro del sector público y esta es explotada, tú no tendrás derecho a esa remuneración equitativa. Circunstancias completamente contradictorias que lo que generan o lo que evidencian es, desde mi punto de vista, una normativa completamente abusiva y desproporcionada en contra del sector privado a nivel nacional. En honor al tiempo, ¿qué es lo que o a qué nos referiremos en relación a los derechos de autor y a su contenido? Los derechos de autor en su contenido parten de una distinción entre los derechos morales y también los derechos patrimoniales. De manera muy genérica, lo que indicaré es que los derechos morales están reconocidos en el artículo 118 del Código de Ingenios y en principio estos derechos son irrenunciables, son inalienables, son inembargables, son imprescriptibles. Incluso en relación a la imprescriptibilidad, también hablaremos de criterios de perpetuidad. Existen derechos morales que siempre le van a pertenecer al autor e incluso después de su muerte, siempre su titularidad y su ejercicio podrán estarán o podrán ser ejercidos por sus causavientes. Cuando hablamos de estos derechos morales desarrollados desde un punto de vista doctrinario, tenemos el derecho a la paternidad de la obra, ser reconocido como el autor de la misma, el derecho al anonimato, a utilizar un seudónimo, el derecho que tiene el autor para simplemente no promocionar su nombre o promocionarlo a través de un nombre que no sea el real. Un derecho a la divulgación, solamente el autor será quien decida en qué momento hacer conocer su creación y desde ese momento disparar el ejercicio de los derechos patrimoniales. El derecho al acceso a un ejemplar único y raro, siempre y cuando esto sirva para ejercitar los demás derechos reconocidos en materia de derechos de autor. Y creo que el derecho moral más interesante, más importante, es el derecho a la integridad de la obra desde un punto de vista práctico. ¿Por qué razón? Porque el derecho a la integridad de la obra lo que le permite al autor es impedir que la obra sufra cualquier tipo de modificación que pueda afectar a la esencia misma de su creación o incluso a el nombre o al buen nombre de su creador. Pese a estas características doctrinarias, es decir, de que son irrenunciables, de que son inalienables, de que son inembargables, conforme lo dispone la disposición general 19ª del Código de Ingenios, que determina que los derechos patrimoniales sí podrán ser considerados como bienes muebles para determinar o para constituir gravámenes sobre dichos derechos. En materia de derechos morales, esto simplemente no aplica. Ahora, ¿qué es lo que sucede en relación al tiempo de protección en materia de estos derechos? El artículo 118 del Código de Ingenios plantea que únicamente el derecho a la paternidad de la obra, derecho al anonimato, a utilizar un seudónimo y el acceso a un ejemplar único y raro será un derecho que será permanente en el tiempo a favor del autor. Es decir, según el legislador, tendrán un carácter de imprescriptibilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede en el caso del derecho a la divulgación y el derecho a la integridad de la obra? Estos dos derechos, pese a sus características doctrinarias, en la legislación ecuatoriana sí que tienen un tiempo de protección, la vida del autor y 70 años más, lo cual ha merecido una serie de críticas, porque en materia o en relación al derecho a la divulgación, básicamente lo que sí se ha generado, lo que sí se ha consensuado, es que es evidente que después de este largo tiempo de protección, la sociedad o los interesados puedan publicar una obra que en su momento simplemente el autor no decidió ponerla a conocimiento de la sociedad. Pero en cuanto al derecho a la integridad, sí que se ha generado un conflicto,
Pues este derecho lo que contiene es la posibilidad que tiene el autor o sus causavientes de impedir que la obra se modifique, se deforme, se altere o se mutile, y que estas modificaciones, deformaciones, alteraciones puedan afectar al honor o a la reputación del autor. En esencia, lo que el autor lo que pretende al dar una creación a la sociedad es que ésta se respete en su esencia, de forma íntegra. Sin embargo, dentro de lo que ya plantea nuestra legislación, es que este derecho tendrá un tiempo de duración. ¿Esto qué quiere decir? Que después de la vida del autor y posterior a los 70 años de protección, simplemente este derecho a la integridad podrá ser infringido sin la posibilidad de que en ese momento los titulares de ese derecho de autor, precisamente por la transmisión por causa de muerte, no puedan hacer válida la intención, la lógica misma de la esencia de esta rama del derecho para exigir una protección íntegra a la creación que fue producida por el autor. ¿Qué es lo que sucede con los derechos patrimoniales? Los derechos Doctor, patrimoniales, sí. disculpe que le interrumpa así de feo. Estamos justo con el tiempo ya exacto. Termino No sé si enseguida. podríamos cortar. Termino Muchas gracias. enseguida. Estamos en los 38 minutos, termino enseguida. En cuanto a los derechos patrimoniales, habíamos conversado de que estos tienen un contenido económico. Estos derechos son el derecho a la reproducción, el derecho a la comunicación pública, el derecho a la distribución, a la importación, a las traducciones, adaptaciones, arreglos u otras transformaciones de la obra, y también están dentro de estos el derecho a la remuneración equitativa, que lo había tratado de una manera muy breve, así como también el derecho a seguimiento, que es básicamente reconocido en las obras de artes plásticos. Estos derechos, salvo los dos últimos, son renunciables, son transferibles, pueden ser objetos de negocio jurídico y tienen principalmente un contenido pecuniario, y es aquí en donde el autor, en base a los contratos y a la reglamentación que tiene nuestra legislación, podrá transferirlos para dar lugar a los titulares derivados a los cuales ya había hecho mención. Pido mil disculpas por el tiempo que me tomé, estos 3 minutos adicionales. Ha sido un tema muy amplio que he pretendido abarcar de una manera muy general para más bien irlo desarrollando a raíz del resto de charlas que ustedes tendrán durante estos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Nos dejó muy claros los temas introductorios. A continuación, el doctor Flavio Arosemena nos hablará del tema la responsabilidad solidaria en materia de derechos de autor. El doctor Arosemena es abogado de los Tribunales de Justicia de la República y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Además, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Trabajó en el Departamento de Derechos de Autor del diario estadounidense Washington Post como especialista legal internacional en la prestigiosa firma de abogados norteamericana Winston & Strawn LLP en la ciudad de Nueva York. Adicionalmente, es el primer abogado guayaquileño en ser incluido entre los líderes en el área de propiedad intelectual en el ranking internacional de abogados Chambers & Partners y en el ranking internacional de abogados marcarios World Trademark Review. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto grande estar con ustedes. Lamentablemente tengo otro compromiso a las 8, entonces voy a tratar de ser muy conciso y poder completar el tema rápidamente que les traía el día de hoy, que creo que es un tema muy, muy importante. Y enhorabuena que se presente esta oportunidad para comentarlo con abogados, futuros abogados, ¿no? Porque es un tema que todavía no se lo está aplicando lo suficiente, en mi opinión, en materia de derecho de autor. Ok. Sí pueden ver la presentación, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Se trata de la responsabilidad solidaria en infracciones al derecho de autor. La propiedad intelectual, ya se habrán dado cuenta, es bastante sui generis en múltiples temas. Es decir, hay figuras en la propiedad intelectual que no las encontramos en otras ramas, sino que tienen un tratamiento bastante especial y sui generis. Este es uno de esos casos. En materia de derecho de autor existe una responsabilidad solidaria especial que puede
aplicar a toda la cadena de potenciales infractores en la difusión, en la comercialización de una obra sin autorización. Y lo interesante de esto es que la base normativa para esta responsabilidad solidaria es supranacional, porque la encontramos en el artículo 54 de la decisión 351 de la Comunidad Andina, que como ustedes saben está por encima del Código de Ingenios y por encima de cualquier otra ley local, salvo la Constitución. Y contempla la posibilidad de que tanto quien presta apoyo para una infracción al derecho de autor, como quien autoriza de alguna manera ese uso no autorizado por el autor o el titular, son responsables solidarios por la infracción. Y ustedes saben que en el caso de la responsabilidad solidaria, el afectado puede reclamar a ambos, tanto al deudor principal o al responsable principal como al solidario, en igualdad de circunstancias o de calidad jurídica, ¿no? No es como lo que ocurre cuando hay simplemente una garantía sin solidaridad, en donde el deudor principal tiene que primero fallar en su pago para uno poder reclamarle al solidario, al garante. Acá, en cambio, hay solidaridad, es decir, el perjudicado, el titular del derecho de autor o el autor puede demandar tanto al responsable directo como al responsable solidario. Y vamos a ver lo amplia que puede ser la cadena de potenciales responsables. Hoy más que nunca, ustedes saben que gracias a la tecnología, las infracciones al derecho de autor son el resultado, en la mayoría de los casos, de una cadena múltiple de actos, ¿no? Especialmente en Internet. Pensemos en todas las formas en que un contenido no autorizado puede divulgarse, continuar divulgándose por una cadena inmensa de personas que tal vez hace 10 o 15 años pues no había la posibilidad porque la tecnología a nivel de comunicaciones no estaba donde está el día de hoy, ¿no? Las redes sociales multiplican pues todo. Además, no tenemos cada vez más presentes en nuestra vida están las redes sociales y todos estos actos son multiplicados exponencialmente por las redes, ¿no? Tomemos un ejemplo, una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria, como ustedes saben, suele estar compuesta por múltiples obras, ¿no? Ahora tenemos una obra musical, tenemos una obra gráfica, un diseño gráfico, una multimedia. Hay una serie de componentes en una campaña publicitaria, o en una campaña política, o en cualquier tipo de campaña comunicacional, ¿no? Ya hemos visto casos justamente en las redes de campañas que han usado un contenido protegido por el derecho de autor sin permiso, ¿no? Replican un logotipo, por ejemplo, de otra marca, que obviamente es una obra artística protegida por el derecho de autor, o algún contenido audiovisual, una canción. Vimos hace poco un caso de una canción de Diego Torres, ¿no?, que fue utilizada sin autorización. Y obviamente ese uso es replicado en las redes sociales y multiplicado, ¿no? Cuando ustedes empiezan a aplicar esta responsabilidad solidaria, que repito, tiene esta base supranacional y por tanto está por encima de cualquier norma local salvo la Constitución, van a empezar a encontrar infracciones al derecho de autor en todas partes. Es impresionante cómo uno ve infracciones al derecho de autor en todos lados, una vez que esta responsabilidad solidaria la conoces y te abre los ojos, ¿no?, del potencial de responsables. Y lo que hace para nosotros los abogados es que nos crea una mayor responsabilidad con los clientes en el sentido de informarles, porque todos sabemos que aunque la ley se presume conocida por todos, solo los abogados la conocen, ¿no? Entonces hay que informarles a los clientes de esta potencial responsabilidad solidaria que no es conocida, lamentablemente, pese a que tiene ya algunos años, ¿no? Entonces veamos el artículo 54 de la decisión 351 de la Comunidad Andina, que como ustedes saben regula al derecho de autor. Ninguna autoridad ni persona, natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión, o prestar apoyo para su utilización. Esto es lo que abre la puerta a muchísimas personas que pueden, sin saberlo, ser responsables solidarios. Si el usuario no cuenta con la autorización previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento, será solidariamente responsable. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos de esta responsabilidad solidaria en infracciones al derecho de autor? Cualquier persona, natural o jurídica, pública, privada, cualquier persona, autorice o preste apoyo
autorice o preste apoyo, los dos escenarios, las dos conductas están inmersas en esta responsabilidad, a utilizar una obra sin autorización expresa y previa. Resultado, responsabilidad solidaria, con lo que eso implica jurídicamente, que ustedes ya lo saben. Ahora, aquí viene la parte grave, digamos, lo que hace, como digo, que esta responsabilidad sea aplicada de forma múltiple en muchos casos, ¿no? ¿Qué debemos entender por prestar apoyo? ¿Qué nos dice el Tribunal de Justicia Andino, que es el organismo llamado a interpretar la norma andina para que tenga una aplicación armoniosa en los países de la comunidad andina, incluyendo el Ecuador? Nos dice el Tribunal de Justicia Andino, toda actuación, prestar apoyo, toda actuación directamente encaminada a ayudar, patrocinar, respaldar, asistir, cooperar, soportar o secundar la utilización de la obra. Dentro de esto se encontrarían comportamientos como prestar recursos físicos, económicos, humanos y técnicos para la utilización de una obra. Les pongo un ejemplo muy común. Un centro comercial. El dueño del centro comercial alquila uno de sus locales o lo concesiona y en el local se vende piratería. ¿Es responsable el dueño del centro comercial? Me parece que claramente se enmarca en esta conducta y es responsable solidario por lo que ocurra en sus establecimientos comerciales. Una plataforma web, una plataforma digital, algún servicio en internet de intercambio de archivos, de documentos, de contenidos. ¿Es responsable solidario por lo que ocurre en su plataforma el dueño de la plataforma? Me parece que claramente está inmerso en esta conducta y así podemos hablar de muchísimos casos, ¿no? Y no termina ahí, esto no termina ahí. ¿Qué más dice el Tribunal de Justicia Andino? Aquí tienen, por si acaso, a los que les interesa la cita, el número de interpretación prejudicial del tribunal, no si la quieren revisar. Esta de aquí es del año 2013, ahora les voy a leer una del 2014. Prestar apoyo es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no solo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. Es decir, la persona que está en una situación en la que con su comportamiento podría evitar la infracción y no lo hace, pese a que está ocurriendo en su propiedad, pese a que está ocurriendo en algún espacio controlado por esa persona, por el simple hecho de no hacer nada, pese a que puede hacerlo, sería responsable solidario, de acuerdo a lo que nos dice el Tribunal de Justicia Andino. Otra cita importante, el mismo tribunal, esta del año 2013. Igualmente solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa, es decir, SENADI también, que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de esta, debiendo entenderse tal hecho como una prestación de apoyo. Miren la amplitud. No se salva a nadie, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no?, de ser potencialmente responsable. Y ojo con algo. Esto que acabo de decir, esto que acabo de leer, nos dice el Tribunal de Justicia Andino que es aplicable también a las personas de derecho privado. También es aplicable a las personas de derecho privado. Es decir, si una persona de derecho privado está en conocimiento de la violación de los referidos derechos, es decir, derechos de autor, y tolere o haga caso omiso de esa infracción, pese que, como digo, tiene un rol de control, es en su propiedad que está ocurriendo, es en su espacio, de alguna manera está colaborando indirectamente con esa infracción y no hace nada, es solidariamente responsable también. Yo tuve la oportunidad hace algunos años, cuando fui director nacional de Derecho de Autor del que se llamaba IEPI, antes del SENADI, de aplicar esta responsabilidad solidaria. Entiendo que fue la primera vez, ¿no? Yo pregunté en su momento y entiendo que fue la primera vez que se lo hizo. Esto fue en el año 2009 y en el año 2010, donde tuve el honor de ocupar esa posición, ese cargo. Ahí tienen las resoluciones, si alguien las quiere revisar. Están además publicadas en la base jurisprudencial de derecho de autor del CERLALC
y tuve el inmenso honor de que fueron comentadas por Ricardo Antequera Parilli, que seguramente más de uno sabe que ya falleció, uno de los tratadistas en materia de derecho de autor más importantes del mundo, venezolano, y pues ya no está con nosotros, pero comentó estas resoluciones y pues estuvo muy de acuerdo con la aplicación de esta responsabilidad, y también comentaba cómo es importante que se siga difundiendo, porque claro, este tipo de responsabilidad solidaria lo que hace al final es crear más cultura de conciencia del derecho de autor y de la importancia de su respeto en todo ámbito, y también, por supuesto, en materia de negocios y empresarial, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, lo que yo dije en estas resoluciones fue lo siguiente. Esta es una cita mía, aquí está el número de la resolución de donde la tomé. El artículo 54 crea una carga de cuidado y vigilancia proactiva para quienes vayan a colaborar de cualquier forma con el uso de obras. Tuve que sancionar en una tutela administrativa a un ministerio, no voy a decir cuál, pero a un ministerio, porque permitieron la exhibición de obras de arte en las instalaciones del ministerio. No participaron directamente, pero permitieron la exhibición por parte de un tercero en infracción a derechos de autor. Y entonces tuve que sancionarlos como responsables solidarios. ¿Por qué? Porque no hicieron nada y fue en las instalaciones del ministerio. Tuvieron que haber preguntado, pedido licencias, averiguado qué es lo que iba a ocurrir y no simplemente decir adelante, ¿no? A eso me refiero con una carga de cuidado y vigilancia proactiva. Les hice un cuadro para que puedan un poco graficarlo mejor. Si quieren pueden ahí tomar una foto, tomar nota. Entonces sería responsabilidad solidaria, autorizar o prestar apoyo. Autorizar o prestar apoyo. Si es que presto apoyo, que tal vez es lo más común, puede ser un apoyo por acciones u omisiones. Si son acciones, no importa que yo no sepa de la infracción. Por ejemplo, si yo financio una actividad que es infractora al derecho de autor, no importa que yo no sepa que es infractora al derecho de autor. Soy responsable solidario. Si voy a financiar, averiguo antes, ¿no? Si no, soy responsable solidario. Si voy a alquilar mi local comercial, es una acción. Estoy alquilando el local comercial para que el señor pueda realizar su negocio. Si hay infracción, soy responsable solidario. Si en cambio es una acción de omisión, es decir, simplemente pues se dio en un lugar bajo mi control o propiedad, pero yo no he realizado un acto positivo, no he alquilado, no he financiado, simplemente no he hecho nada, digamos, pero estoy en una posición en la que tuve que haber tenido esta carga de cuidado. Entonces ahí sí, para ser responsable, tengo que tener conocimiento de la infracción. Alguien me tiene que decir, mire, esto, le mando una carta al titular del derecho o el autor y le dice, esto no tiene mi licencia, aquí hay una infracción a mi derecho patrimonial de comunicación pública o de reproducción, ¿no? Entonces podemos concluir que actualmente, como ya se habrán dado cuenta, hay muchas personas en situaciones delicadas respecto de temer una potencial responsabilidad solidaria en infracciones al derecho de autor. Y les voy a mencionar unas cuantas, pero obviamente que la lista completa es mucho más amplia. Las agencias de publicidad, ya las mencioné, pero yo diría que son de las más expuestas a esta responsabilidad. Entonces, si alguno conoce a una agencia de publicidad o trabaja en una agencia de publicidad, pues aprender las alarmas, ¿no? Tienen que tener mucho más cuidado de revisar las políticas de la empresa y no incurrir o permitir que se incurra por parte de su equipo en infracciones a el derecho de autor, o más bien colaborar con un cliente que está en una actividad que infringe el derecho de autor. Desarrolladores de páginas web y aplicaciones. Si me piden hacer una página web o una aplicación, tengo que preguntar ¿para qué? ¿Para qué quieres que te haga la aplicación? ¿Para qué quieres que te haga la página web? No es que voy a poner una web de descarga de software gratis. ¿Cómo es eso? Porque es software libre. Es decir, la persona que está en estas actividades tiene que involucrarse, tiene que preguntar, tiene que averiguar. Administradores de redes sociales, algo muy común. Vas a administrar una red social, averigua qué es lo que esta empresa que tú estás
administrándole a la red social hace, y si es que lo que hace es ilegal o no. Porque hay todos los días casi uno ve negocios, le llegan a uno correos con libros que uno se puede descargar, ¿no? ¿Verdad? Colecciones de libros, colecciones, todo es absolutamente ilegal, infractor al derecho de autor, ¿no? Entonces vas a administrar las redes sociales de alguien, averigua que la actividad no infringe derechos de autor. Repito, esta responsabilidad solidaria no existe en otros ámbitos. Entonces es en este específico donde hay que tener un especial cuidado. Canales de comunicación. Como decía, plataformas de comunicación, canales de comunicación, canales de radio, canales de televisión, podcast, ¿verdad? En la radio, por ejemplo, muchas veces el canal alquila el espacio, el tiempo, aire, para que alguien ponga su programa de radio. Si ese programa es infractor al derecho de autor de alguna forma, el canal de radio no puede decir, bueno, es que yo le di el tiempo simplemente, yo no tengo nada que ver, qué pena, usted es responsable solidario también. Y lo mismo un canal de televisión o cualquier otra plataforma de comunicación. Entonces, para ir concluyendo esta breve charla, ¿cuáles son los consejos que les puedo dar en relación a esta responsabilidad solidaria en materia de derecho de autor? Primero, evitar la informalidad. Hoy más que nunca es necesario firmar contratos de propiedad intelectual, determinando obligaciones y responsabilidades. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tantos intangibles. Han existido tanta producción constante de intangibles. Nunca antes. Y esos intangibles, como ustedes saben, pueden estar sujetos a propiedad intelectual. Entonces, cada vez que haya una actividad creativa, una actividad que desarrolle de cualquier manera contenidos, deben haber contratos de propiedad intelectual. Y de lo contrario, es una invitación a problemas. El colega que me antecedió ya lo mencionó en cuanto a las obras bajo relación de dependencia o por encargo. Solamente ese motivo debería hacer que los contratos de propiedad intelectual se firmen masivamente cada vez que hay una persona haciendo una actividad creativa bajo nuestra normativa actual, ¿no? 2. Aprovecha el Internet para verificar originalidad. El Internet es una excelente herramienta, una extraordinaria herramienta, bien utilizada. Y entonces yo, si sé cómo hacerlo y si no puedo pedir ayuda, puedo verificar si el contenido que a mí me están pidiendo que haga, que cambie, que diseñe, es libre, está sujeto a derechos de autor, necesita licencia. Es impresionante todo lo que uno puede encontrar en Internet, investigando un poco. Ustedes lo saben. Entonces, aprovechenlo. Si tienen alguna duda sobre la necesidad de algún permiso, de algún tipo de autorización, busquen en Internet, no se queden con la duda. Muchas gracias. Lamento hacerlo así tan breve, pero como digo, tenía un compromiso a las 8. Sé que todo se atrasó un poquito, no fue responsabilidad de nadie en particular, pero quiero agradecer la invitación al Comité de Escuela de Derecho de la Universidad de la SUAY. Un gusto inmenso estar con ustedes. Y en todo caso, lo que puedo ofrecerles es que si alguno tiene alguna inquietud sobre este tema, me puede escribir un correo electrónico y yo encantado contesto con cualquier información que necesiten o que deseen. ¿Ok? Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Realmente un tema importante que nos ayuda a concientizar un poco más los temas de propiedad intelectual que realmente mucha gente no lo hace. Entonces, muchísimas gracias por su exposición y por su tiempo. Le paso la palabra a Andrés para que ya podamos concluir con el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Flavio, doctor Juan Carlos y también al doctor Santiago por sus excelentes ponencias del día de hoy. Agradecemos también a todos los participantes y les invitamos mañana también a conectarse a la misma hora a través de este link también y a través de Facebook para las siguientes ponencias. El día de hoy, debido al tiempo, no tendremos preguntas. Sin embargo, como dijo Flavio, estaremos atentos a nuestros mails para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches.